El 30 de octubre se inauguró en el Instituto de Lenguas Extranjeras de la Universidad de Beijing el Simposio de Literatura Mexicana y China, 45 años de intercambio literario sino-mexicano, el cual fue organizado por la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad de Beijing. El encuentro de 2 días de duración reunió a muchos escritores y poetas famosos de ambos países, incluyendo a Yidi Mayá, Yao Zhenjiang, de China, y a Gonzalo Celorio Blasco, Hernán Lara Zavala y Jorge Volpi Escalante, de México. Durante el seminario, Jorge Volpi Escalante, escritor y catedrático de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, presidió una conferencia titulada Últimas Noticias de la Literatura Mexicana, durante la que emitió un discurso. Al final de sus palabras, compartió con CGTN en español su opinión acerca de la importancia de un evento de esta índole. Yo creo que es muy importante. La Universidad Nacional, que es la universidad más importante de México, tiene este centro de estudios mexicanos aquí en China, en Pekín, y va a ser importante precisamente que lleve a cabo todas estas labores para que se conozca mejor la literatura mexicana también. Pues justamente el conocernos mejor, somos países que podemos tener perspectivas a veces semejantes del mundo contemporáneo, que podríamos establecer alianzas que son importantes en nuestra época, y para conocernos no hay nada como la literatura. La literatura justamente es el vehículo que mejor permite conocer al otro, y en este caso el otro son los chinos para los mexicanos y los mexicanos para los chinos. Según Hernán Lara Zavala, también escritor y catedrático de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, la apertura de China ayudará para que sus obras literarias salgan al exterior, tanto las obras tradicionales sobre la historia china como los trabajos contemporáneos de escritores jóvenes. Yo dirijo una colección que se llama Nuestros Clásicos, y uno de los cometidos que tengo yo para estar en este seminario es llevar algunas de las obras chinas para que se publiquen en México y lo conozcan los lectores de la universidad. Entre esas obras se va a poner vamos a publicar El sueño del pabellón rojo, que sé que es un clásico, y bueno, pues algunos otros autores, digamos, que se constituyen en ejemplos de la literatura china, Lao Tse y cuentistas, digamos, de siglo XVII, XVIII, dramaturgos. El famoso poeta chino, vicepresidente y miembro de la Secretaría General de la Asociación Nacional de Escritores de China, Yidi Mayá, habló de los inicios de la traducción de obras literarias mexicanas al chino y destacó la influencia que han tenido sobre el proceso creativo de los escritores chinos. Desde la aplicación de la política de reforma y apertura, una gran cantidad de obras mexicanas ha sido traducida al chino, y es por esto que la literatura mexicana contemporánea ha tenido una fuerte influencia entre los autores chinos. Un ejemplo son las populares novelas Pedro Páramo y El llano en llamas de Juan Rulfo, así como las obras de Carlos Fuentes, que reflejan el espíritu nacional de México y su cultura regional, pero sobre todo las obras de Octavio Paz, quien era ya ampliamente conocido en el ámbito de la poesía en China, incluso antes de recibir el Premio Nobel de Literatura. Su obra Piedra de Sol ha sido muy bien acogida entre los jóvenes poetas chinos. A continuación les presentamos una entrevista con el señor Yao Zhenjiang, traductor y catedrático del Departamento de Filologías Hispánica y Portuguesa de la Facultad de Lenguas Extranjeras de la Universidad de Beijing. Yao compartió con nosotros su conocimiento sobre la situación general de la traducción de las obras literarias mexicanas en China y sobre la influencia que han tenido en la literatura china. Profesor Zhao, bienvenido a nuestro programa de Puntos de Vista. Bueno, eso también para mí es un gran placer. Muchas gracias. Sabemos que la creación literaria de México tiene fama mundial porque tiene el famoso poeta mexicano Octavio Paz, que fue ganador del Premio Nobel de Literatura en el año 1990. Entonces, queríamos saber cómo es la situación de popularización y conocimiento de la literatura mexicana en China. La literatura mexicana constituye una parte muy importante de la literatura latinoamericana. Y la literatura latinoamericana tiene en los últimos años mucha influencia entre los escritores, tanto novelistas como poetas
tiene mucha influencia. Y a partir de los años 80 del siglo pasado, en China apareció un apogeo de la difusión, de la traducción y crítica de la literatura latinoamericana, y de la cual, claro, la mexicana es muy importante. Y como en este simposio acaba de hacer una ponencia el vicepresidente de la Sociedad China de Escritores, Chidi Maya, el título de su ponencia es La otra creación de Juan Rulfo a Octavio Paz. Y sin duda alguna, Juan Rulfo y Octavio Paz son los dos escritores mexicanos que tienen más influencia, que es más difundida en nuestro país. Bueno, sabemos que usted tradujo la gran obra china literaria Sueños en el Pabellón Rojo al español, lo cual despertó un gran interés y reflexión en el mundo hispanohablante. Queríamos saber también cómo es la difusión de la literatura china en México y en los países latinoamericanos. Bueno, el Sueño en el Pabellón Rojo la traduje en colaboración con dos amigos españoles. O sea, es un fruto de los trabajos colectivos que, por lo menos en España, ha sido bien acogido por el público. Porque, por ejemplo, la primera versión que editó la editorial de la Universidad de Granada, o sea, el tiraje es de 2.500 ejemplares y en un mes, o sea, ya se han agotado, o sea que un mes después ya tiene que salir la segunda versión. Pero sinceramente la literatura china en el mundo hispánico no es tan difundido como la literatura hispanoamericana o la literatura española en China, en nuestro país. O sea, el intercambio en este sentido no es igual, es desigual. Voy a darles un ejemplo. Sueño en el Pabellón Rojo en España se denomina como un Quijote en China. Y sin embargo, la novela de Cervantes, Don Quijote, en nuestro país, hay más o menos de 100 versiones diferentes. O sea, a partir del año 2921 o 22, o sea, desde que la tradujo al chino Lin Shu de inglés en colaboración con su ayudante. Y sin embargo, no solamente en España, sino en el mundo hispánico, hay casi, yo creo que hay una sola versión del Sueño en el Pabellón Rojo, es la que nosotros tradujimos. O sea, se ve que el intercambio cultural en ese sentido entre China y el mundo hispánico no es igual. Y eso se debe a que en el mundo hispánico hay pocos sinólogos que tienen el nivel de traducir las obras clásicas de chino al español. Porque lo mismo que Sueño en el Pabellón Rojo también, la traducción no nos corresponde a los
hispanistas chinos, sino a los sinólogos españoles. Yo creo que en la actualidad, como en el mundo han establecido tantos institutos Confucio, o el público se interesa cada vez más por la cultura china, podemos, o sea, poner la esperanza en que a partir de hoy aparezca cada vez más la traducción y la difusión de la cultura, de la literatura china al extranjero. Lo esperamos. Sabemos que este año se cumple el 45º aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre China y México. ¿Cómo evalúa usted la situación del intercambio cultural entre ambos países? Sobre todo, para profundizar aún más este intercambio, ¿qué esfuerzos podemos hacer el círculo literario de ambos países? México es un país que hizo gran contribución al intercambio China y latinoamericana. Porque en los años 80 del siglo pasado, o desde los años 80 del siglo pasado, hubo no sé cuántos grupos de estudiantes y profesores chinos que estudiaron en México, en el Colegio de México o en la UNAM. Bueno, nosotros los hispanistas, precisamente con la ayuda del gobierno mexicano, o sea, elevamos mucho nuestro nivel, tanto en la filología como en la literatura. Y también por eso en China, o sea, hay una amplia difusión de la literatura mexicana. En cuanto a los sinólogos mexicanos, yo creo que sí, también ellos tienen el nivel más alto en el mundo hispánico, pero es muy evidente que no son suficientes. Pero yo creo que a partir de hoy, en México habrán cada vez más sinólogos de alto nivel. Y ellos seguramente van a traducir y difundir mucho mejor de la literatura y de la cultura china. Bueno, este seminario literario entre China y México es auspiciado por la Facultad de Lenguas Extranjeras del Instituto de Lenguas Extranjeras de la Universidad de Beijing. Sabemos que este instituto tiene tradición y tiene fama de investigar y profundizar y difundir la literatura oriental y occidental. En el próximo futuro, ¿qué más planes tienen al respecto? Bueno, sí, o sea, la Facultad de Español y Portugués de la Universidad de Pekín es un centro muy importante de estudios e investigaciones sobre la cultura del mundo hispánico. Bueno, yo creo que ya están preparando más hispanistas de alto nivel para difundir e investigar mejor sobre la literatura mexicana y latinoamericana. Ahora ya hay profesores jóvenes cuyo nivel ya es muy alto, ¿no? Sabemos que las palabras reducidas por usted reflejan los 60 años de difusión de la literatura en la lengua hispánica en China. Entonces, ¿cómo influye esta literatura, la literatura hispánica, influye a la literatura contemporánea de China? De eso solamente puedo mencionar algunos ejemplos concretos.
porque como yo me dedico casi absolutamente a la traducción poética, muchos poetas que yo conozco, o sea, se interesan muchísimo por la poesía latinoamericana, sobre todo por Pablo Neruda, César Vallejo, Octavio Paz, Rubén Darío, etcétera. Concretamente yo conozco a un poeta que se llama Wang Jiuxin, y él me dijo que después de haber leído el poema titulado Piedra de Sol de Octavio Paz, le inspiró a escribir su propio poema largo titulado Nieve de Locura, y con el cual obtuvo el premio de la literatura Lu Xun. Él mismo me dijo varias veces que ha leído más de 200 veces este mismo poema. Hasta hoy día, cada vez que se pone a escribir un poema largo, tiene que leer obligatoriamente Piedra de Sol antes y después de su propia creación. Bueno, gracias profesor por aceptar esta entrevista. No, a ustedes. Este año se celebra el 45º aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre China y México. México es un país con una civilización milenaria y con una larga historia literaria. La diferencia del idioma no ha sido obstáculo para la poesía, ya que su ritmo y el amor y la paz que transmiten sobrepasan las barreras idiomáticas y las fronteras territoriales. A continuación, Gonzalo Celorio Blasco, escritor y catedrático de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, nos hablará de la tradición literaria de México, de la Feria del Libro de Guadalajara, y recomendará algunas de las obras mexicanas más famosas que los lectores chinos deberían conocer más a fondo. Señor Celorio, bienvenido a nuestro programa de Puntos de Vista. Muchas gracias por haberme invitado. Muchas gracias. Sabemos que este año se celebra el aniversario 45 del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre China y México. ¿Cómo evalúa usted la situación del intercambio cultural y literario entre los dos países? Yo creo que desde hace 45 años este restablecimiento de relaciones propició un acercamiento muy importante entre China y México, que eran dos países que se desconocían recíprocamente, aunque quizás existían en el fabulario, en el imaginario de la colectividad, pero a partir de entonces hubo una relación significativa. Yo tengo el privilegio de haber venido inmediatamente después de que se establecieron relaciones entre China y México en el año de 1973 vine, en octubre precisamente, y me tocó estar presente el día 1 de octubre en la conmemoración de algún aniversario del triunfo de la Revolución China. Tengo un recuerdo ya lejano, pero muy vívido, de aquella primera expedición que hice. Y ahora que estoy aquí, 44 años después, me encuentro con una China muy diferente. Es una China, bueno, que tiene la misma tradición milenaria, la misma cultura milenaria, pero ha habido un desarrollo de carácter económico tan notable en términos urbanos también, que casi no reconozco la ciudad de Pekín. Y bueno, me parece realmente una ciudad ahora muy asombrosa y muy impresionante. Yo creo que el hecho de que se hayan restablecido relaciones diplomáticas y que se haya reconocido a la República Popular China por parte de la Cancillería mexicana propició un conocimiento mayor de nuestros respectivos países. Sin embargo, creo que durante estos 45 años ha habido momentos de mayor acercamiento y momentos de cierta lejanía. Pienso, por ejemplo, en
un elemento muy importante de la cultura, que es la expresión literaria. Creo que son pocos, los que yo recuerdo por lo menos, escritores chinos que han sido traducidos al español recientemente. Sin embargo, sé que hay una buena cantidad de escritores mexicanos que han sido traducidos. Alguno de los miembros de esta Universidad de Pekín me comentaba que había más de 80 ediciones de obras mexicanas. Al principio, como es natural, sobre todo pensando en aquellas épocas de China, se traducían obras que tuvieran que ver con la Revolución Mexicana, porque había ahí, como es natural, una gran afinidad de carácter cultural y de carácter político también. Durante mis visitas al país, el ambiente literario de la Ciudad de México me dio una impresión más profunda. ¿Existen algunas medidas especiales del gobierno para promover el interés del pueblo mexicano hacia la cultura o la literatura? Yo creo que México tiene un sistema muy fuerte, que es el llamado Sistema Nacional de Creadores de Arte. Este Sistema Nacional de Creadores de Arte, que no creo que exista en ningún otro país, por lo menos en ningún otro país del mundo capitalista, es un sistema que consiste en que los jóvenes artistas de todas las ramas, en la literatura, en la música, en el teatro, en la danza, en el cine, puedan solicitar a una secretaría, que es la Secretaría de Cultura, una especie de beca por proyecto entregado, y esa beca les dura 3 años, tienen que entregar informes cada año, y esto ha favorecido muchísimo la creación artística en general. Hay algo que resulta muy importante, que el que reciban esta beca no los obliga a cumplir más que con lo que ellos mismos prometieron en su proyecto, y no están de ninguna manera cooptados por el gobierno, es decir, que no tienen ninguna obligación de ser fieles a alguna posición política, porque esto es totalmente independiente y están juzgados por sus pares. Es decir, yo he sido muchas veces, he sido beneficiario del sistema y después he sido jurado en muchas ocasiones, y no hay ninguna presión de carácter político o ideológico. Después sucede que cuando uno puede obtener el Premio Nacional de algún arte, que fue mi caso, ya soy creador emérito, y eso significa que ya tengo un apoyo económico vitalicio, lo que me permite dedicarme fundamentalmente a la creación literaria sin tener necesidades económicas y sin estar dominado políticamente por ningún tipo de actitud autoritaria. Creo que la capacidad expresiva y creativa y artística del pueblo mexicano es extraordinaria. Sin embargo, creo que tenemos muchas deficiencias en la parte receptiva de ese fenómeno creativo. No hay verdadera creación si no hay un creador y un receptor. Y me parece que el problema de la recepción artística todavía es muy frágil en México, porque eso ya no depende de una Secretaría de Cultura, sino de una Secretaría de Educación. Y la educación en México, aunque sea una educación controlada por el Estado y apoyada por el Estado, sigue presentando deficiencias y sigue presentando muchas irregularidades en un país con una explosión demográfica tan alta, en una situación económica tan heterogénea. Hay lugares de México muy prósperos y hay lugares en México muy subdesarrollados. Tenemos, por otra parte, una buena cantidad de poblaciones marginadas, de grupos indígenas, muchos de ellos no hablan la lengua dominante, el español, y entonces, esa marginación puede ser terrible. De forma tal que yo creo que lo que ya está fortalecido, en resumen, es el proceso creativo, y lo que hace falta fortalecer y trabajar más es la posibilidad de que la población reciba
con una actitud permeable, abierta, crítica, enriquecedora esa expresión artística. Y también hemos visto que en todo México cada año se celebran muchos eventos literarios, como por ejemplo ferias de libro a gran escala o festivales. ¿Nos podría presentar algunos de estas actividades más representativas? Con mucho gusto. Yo soy asesor de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Esta es la feria más importante de lengua española y es la segunda feria internacional del libro más importante del mundo. Solamente la supera la Feria Internacional de Frankfurt. Pero la Feria Internacional del Libro, que acaba de cumplir 30 años de ediciones ininterrumpidas, es diferente a la de Frankfurt porque la de Frankfurt es una feria para profesionales, es decir, no va tanto el público lector, sino van los que venden derechos, los editores, los traductores, los profesionales del libro. Mientras que los bibliotecarios, en fin, mientras que la Feria del Libro de Guadalajara tiene esta parte profesional, que es muy importante, pero es también una gran fiesta para la población en general, y entonces se desarrollan como unas 12 o 15 actividades simultáneas cada hora, de presentaciones de libros, de mesas redondas, de conferencias, de encuentros académicos. Es realmente una feria muy, muy notable. Asisten como cerca de 600 o 700,000 personas. Además es una feria que está patrocinada o impulsada por una universidad, lo que también es importante porque eso garantiza la pluralidad, la apertura, y no es una feria comercial, es decir, no es una feria que sí genera una derrama económica en la ciudad de Guadalajara, y aunque se cobra la entrada, de todas maneras es una feria muy, muy accesible. Hay días en donde las entradas son gratis, van muchos muchachos de la escuela primaria, y la verdad es que es una feria muy, muy, muy exitosa, que cumple con una función social, y al ser universitaria y no tener un fin lucrativo, la hace realmente muy abierta, por un lado, plural, y por otra parte muy accesible. Al final, ¿qué obras más representativas de la literatura mexicana quiere presentar a los lectores chinos? Bueno, por fortuna los escritores más notables ya han sido traducidos al chino, y yo insistiría en la lectura, obviamente, de Octavio Paz y de Juan Rulfo, pero el año próximo se cumple el centenario de un gran escritor mexicano que se llama Juan José Arreola. Me dicen aquí que ya está traducido, 2 libros suyos están traducidos al chino, uno es Confabulario y otro es Bestiario. Me parece que esos libros son realmente importantes porque, como se decía en una conferencia de esta mañana dada por Jorge Volpi, los escritores fundacionales de la literatura mexicana moderna, que son muy diferentes entre sí, pero son estrictamente contemporáneos y además del mismo lugar procedentes, son Juan José Arreola y Juan Rulfo. A mí me gustaría mucho apoyar la lectura de un escritor tan notable como Juan José Arreola. Pero bueno, la literatura mexicana, digamos que goza de mucha salud, y hay una gran producción literaria en las nuevas generaciones. Este grupo al que pertenece Jorge Volpi, llamado El Crack, es un grupo de gente muy valiosa, en donde ya la idea de la mexicanidad no es lo más importante como lo fue hasta la época de Carlos Fuentes, sino que ahora estos novelistas tienen realmente una dimensión, si no universal, sí una vocación internacional muy, muy importante. Esos escritores como Jorge Volpi, Pedro Ángel Palou, Cristina Rivera Garza, Eloy Ross, Vicente Errasti, por citar algunos nombres, creo que son escritores que deberían conocerse. Muy bien, gracias, señor. Al contrario, gracias a ti. Gracias.